Hola chicos, buenos días. Buenos días. Voy a corregir una fórmula que me equivoqué en esta parte, en la 3. O sea, no es que esté mal la 3, sino que tiene que haber una ecuación previa. Y bueno, para poder hacer eso vamos a retomar el contexto. Eh, Definimos pues el déficit primario como la diferencia entre el gasto gubernamental corriente, bienes y servicios, y el ingreso total actual de todos los tipos de impuestos por transferencia de pago. Luego, el déficit total entonces es el déficit primario más los pagos por interés de la deuda. Ahora, entonces acá pusimos que si T es un periodo de tiempo, G de T, a esto le llamamos el gasto gubernamental, y T sub T, perdón, es el ingreso por impuestos para el respectivo periodo de tiempo. Entonces, el déficit primario sería el gasto gubernamental menos el ingreso por impuestos. Y ahora sí, esta es la ecuación que vamos a corregir. Si D de T menos 1 es la deuda del año anterior y R es la tasa de interés, entonces el déficit total es, y esta la voy a corregir entonces, y voy a poner aquí la fórmula, voy a ponerlo así con texto, déficit total, esto es igual a R que multiplica a D sub T menos 1 más el G sub T menos el T sub T. Entonces esta expresión nos quedaría más o menos algo así. O sea, con déficit total nos referimos al déficit total completo. Nada más estaríamos quitando el T menos 1. Entonces corregimos la ecuación 3. Por favor, ustedes corrijan en sus apuntes la ecuación 3. Y ahora sí, pasamos a la siguiente, que nos dice que finalmente la deuda del año actual puede ser calculada a partir de la deuda del año anterior más el déficit total del año en curso. Entonces, vamos a ver. Ajá. Voy a pasarlo acá entonces. Y repito lo que les mencionaba yo, el déficit, la deuda del año actual puede ser calculado a partir de la deuda del año anterior más el déficit total del año en curso. Entonces, sería entonces, déjenme, dice acá, la deuda del año actual, vamos a llamarla esa D sub T. Entonces, la deuda del año actual, le voy a poner aquí entre paréntesis, D sub T, la podemos calcular de esta manera. Según la formulita, nos dice la deuda del año anterior, o sea, sería tal vez D sub T menos 1, ahí está, más el déficit total del año anterior, lo voy a poner así como el anterior, ¿no? Más el, voy a ponerlo así como lo pusimos ahí, el déficit total. O sea, esto va a ser igual al D sub T menos 1
más, y voy a poner el déficit total, y el déficit total es todo esto lo que está allá arriba, ¿no? El D de T menos 1 más el G sub T menos el T sub T. Así que voy a ponerlo entre paréntesis. Y si hacemos las operaciones, ajá, eso es igual, déjenme quitar esto, ya quito los paréntesis, lo podemos quitar aquí simplemente de manera rápida. Y ya que hicimos esa parte, podemos meterla aquí. Entonces, el D sub T simplemente va a ser igual y podemos factorizar el D. Entonces, el primero quedaría 1 más R que multiplica a D sub T menos 1 más el G sub T menos el T sub T. Así es como nos quedaría la ecuación. Déjeme enumerar la última expresión. Mientras que tenga el número es la última que está ahí abajo. Creo que entonces, esta sería ahora sí la expresión 4. Ya habíamos escrito la expresión 4, esta es la expresión 3, pero primero teníamos que definir el déficit total, ¿no? Entonces, el déficit total sería esto. Multiplicado por la tasa de interés y del laudo anterior, más el gasto gubernamental menos el ingreso por impuestos. Entonces ya el déficit total del año en curso, lo único que hacemos es al año anterior hay que sumarle el déficit total. Entonces déjenme bajar esta ecuación. Creo que sería mejor. Y ahora sí. Bueno. Con respecto a esto, pues hay que mencionar que las tendencias económicas pueden influenciar ya sea en el crecimiento o el decrecimiento del déficit fiscal de muchas maneras, ¿no? Nos depende mucho con las tendencias económicas y hablamos, por ejemplo, en el caso particular de México, que, bueno, por lo que se cuenta actualmente, en periodos anteriores mencionan que lo que se seguía con respecto a las tendencias económicas, pues era lo que el Fondo Monetario Internacional dictara. Ahora, ¿por qué se hacía lo que el Fondo Monetario Internacional dictara? Pues porque era la condición para prestarle dinero a, a México. Entonces, tienes un déficit, necesitas pedir un ingreso y dice el Fondo Monetario, pues sí te presto, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, a veces sacrifican lo que es el Fondo Monetario Internacional, pero pues lo único que hace el Fondo Monetario Internacional es buscar la manera de garantizar que va a tener sus pagos, ¿no? En tiempo y forma, eso es lo que estaría haciendo, ¿no? Y bueno, actualmente se supone que se busca una independencia del Fondo Monetario Internacional, que también es buena, eh, para, pues, poder adecuar las características, en el caso de México, a las necesidades de la mayoría del país, ¿no? Ahora, con respecto a eso, por los altos niveles de actividad económica, pues generalmente llevan a un mayor ingreso fiscal, ¿no? Entonces, si se aumentan las actividades económicas que realiza la población, pues aumenta la recaudación de impuestos, mientras que los gastos gubernamentales se incrementan fuertemente en los periodos de recesión económica, ¿no? Debido a mayores desembolsos por programas de seguridad social, cosa que bueno, pudo haber pasado en el caso particular de México, comparado con otros países. Por ahí se menciona que ciertos países pues pidieron justamente préstamos de Fondo Monetario Internacional para justamente aminorar eh, las consecuencias pues de la, de la pandemia, ¿no?
Y bueno, estos programas de seguridad social, pues pueden ser, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, ¿no? Por mencionar algunas. Eh, Déjenme, para no dejarlo al aire, terminar la otra anterior, ahorita nos regresamos para que copien esta diapositiva. Y bueno, entonces, con respecto y también los cambios en las tasas impositivas, políticas de recaudación, o sea, por ejemplo, la tasa de referencia, ¿no? Que les mencionamos en clases pasadas, el, que es facultad del Banco Central de México, en este caso el Banco de México, eh, para utilizar esta tasa de referencia, y bueno, con eso uno de los efectos que se busca pues, es minimizar la inflación. Todos los cambios en estas tasas, políticas de recaudación, ¿no? Incluso niveles de prestaciones sociales, incluso otras decisiones de las políticas gubernamentales, pues también puede tener mayores efectos en la deuda pública, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver si podemos mencionar eh, algunas cosas que hicieron también muy pegadito a, a un periodo después de cuando sucedió el FOBAPROA, que es justamente fue en el 97, la nueva ley de las pensiones, ¿no? Anteriormente las pensiones las administraba el gobierno federal y tiempo después se volvieron administradas por particulares. Quiere decir que, bueno, ahora el dinero, aunque lo recauda, pues, a nivel gubernamental, ese dinero le llega a instituciones particulares y, bueno, con la promesa de darte, depende del fondo de ahorro que elijas tú para el retiro, pues los intereses que te daban, ¿no? Entonces, bueno, algunos países, por ejemplo, por mencionar algunos, no sé, Noruega o Rusia, y, y algunos miembros de las organizaciones de países exportadores de petróleo, lo que es la OPEP, pues los ingresos por el crudo y el gas juegan un papel importante, ¿no? En las finanzas públicas y pues por supuesto en México también, ¿no? Justamente eh, el ingreso, por mencionar algunos, ¿no? El ingreso justamente por petróleo, pues esto nos va a dictaminar lo que se va a hacer con el ingreso gubernamental, ¿no? Y también, pues, realmente la inflación reduce el valor real de la deuda acumulada, ¿no? Sin embargo, pues, los inversionistas se anticipan a una inflación a futuro, podrán demandar mayores tasas de interés, ¿no? En la deuda pública, ¿no? Y esto, pues, así se podrá encarecer el endeudamiento público para, pues, justamente minimizarlo, ¿no? Para que no suceda esta, esta parte. Entonces déjenme poner esta parte del, del texto y bueno, antes de continuar con lo que sigue, les pongo primero esta diapositiva, por favor, para que la copien. Creo que hayan hecho la corrección de la fórmula 3. Y bueno, entonces copien por favor esta diapositiva. Y yo creo que también me avisan, ¿vale?
¿Puedo pasar a la que sigue, chicos? Sí. Sale, gracias. Copien por favor de volada este texto.
Bien, chicos. ¿Puedo pasar a la siguiente? Hola, hola. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, anteriormente me parece que habíamos definido lo que era el mercado financiero y lo definimos simplemente como un espacio físico o virtual, o ambos, por supuesto, en donde se realiza el intercambio de instrumentos financieros y se definen sus preferencias, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es el mercado de capitales y, bueno, voy a darles una definición con respecto a esto. Tenemos entonces que un mercado de capitales, eh, pues es un mercado financiero, eh, pero en este caso se compran y se venden deudas a largo plazo, ¿no? Más de un año, ¿no? O valores respaldados por acciones. En este caso, los mercados de capitales pues van a canalizar la riqueza de los ahorradores hacia aquellos que pueden darle un uso productivo a largo plazo, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer eso? Eh, pues las empresas o algunos gobiernos que realizan inversiones a largo plazo, ¿no? En este caso, los reguladores financieros van a supervisar a los mercados de capitales para proteger a los inversores, pues, contra algún tipo de fraude. Podemos mencionar algunas características principales, como son este, ah, bueno, la primera nos menciona, con esto acá, la primera nos menciona que, pues en este caso, el inversionista compra los títulos, ¿no? En este caso, pues serían las acciones, por ejemplo. Y se convierte en socio de la empresa en parte proporcional a lo invertido, ¿no? Entonces, en este caso, pues compra una parte, seguramente alguna vez han escuchado al respecto y bueno, justamente apenas, bueno, después de una actividad relacionada, ¿no? Sobre el, el mercado el mercado de valores, ¿no? Ahora, otra de las características en este caso, pues es que pues existe mayor riesgo, ¿no? Al invertir, ya que en este caso, como es un mercado de alto rendimiento, pues las variables, eh, hay mucha volatilidad de precios, ¿no? Entonces, como pueden ustedes obtener mucha cantidad en muy poco tiempo, pero también pueden perder también mucha cantidad en poco tiempo, ¿no? Para los que ya han estado realizando inversiones, pues han de haber experimentado esto a lo que me estoy refiriendo, ¿no? En este caso, pues no hay ninguna garantía, ¿no? Pero realmente en la mayoría de los casos no hay una garantía como tal de beneficios. Ahora, en este caso, al invertir en títulos, pues no existe, ¿no? Un plazo definido, ¿no? Entonces, cada quien elige, pues, cuándo comprar y cuándo vender los títulos, ¿no? Entonces, ahí depende, basándose en las decisiones, ¿no? Que uno tome en estos casos. Y también, pues, de esta manera, pues existe mucha liquidez, ¿no? Eh, Es decir, pues, es relativamente fácil la compra-venta de los títulos. Entonces, de manera rápida, o sea, pero súper, súper fácil, ¿no? Estamos hablando de cuestión de minutos, tal vez segundos, o pudiéramos hacer esta, esta parte. Bueno, eh, antes de
pasar a los tipos que hay de mercados capitales. Voy a ponerlo aquí. Tipos de mercados de capitales. Antes de pasar a esa parte, digo, no se mal, por favor, copien por favor esta diapositiva. Yo creo que también continuamos.
Ok, chicos, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí. Va, muchas gracias. Bueno, vamos a distinguir algunos tipos de mercados de capitales. Entonces, en función de lo que se negocia, podríamos hablar eh, de lo siguiente. Primero podríamos mencionar lo que es el mercado de valores, ¿no? Y en este caso, pues tenemos como ejemplo, en este caso podemos considerar los instrumentos de renta fija como lo son los bonos y las obligaciones. También tenemos los instrumentos de renta variable, como en el caso de las eh, acciones. Entonces, déjenme resaltar en, en este caso los de renta fija y los de renta variable. Bien. Déjenme ver. ¿Qué otro nos faltaría? El mercado de crédito a largo plazo. Eh, que los que entrarían en esta clasificación, los mercados de crédito a largo plazo, pues son los préstamos y los créditos bancarios. Son como que los mercados de crédito a largo plazo. Déjenme ver qué otro más podemos mencionar. Eh, bueno, en este caso es basado en función de lo que se negocia en ellos, ¿no? Entonces es la clasificación. Ahora, sería entonces términos generales, mercado de valores y mercado de créditos, en el caso particular a largo plazo. En el caso particular del mercado de valores, pues tenemos los de renta fija, que son los bonos y obligaciones, algún pagaré también, por ejemplo, y los instrumentos de renta variable, en este caso serían las acciones. O bien la otra es el mercado de crédito a largo plazo, que son los préstamos y créditos bancarios. Ahora, otra manera en la que podemos hacer la clasificación de los mercados de capitales, eh, déjenme poner, basándonos en la estructura, tenemos ok. En este caso tenemos en primera instancia los mercados organizados, es la manera. Y la otra sería pues simplemente los mercados no, no organizados. Como por ejemplo está el de over the counter. Ponerle las comillas diferentes. Y ¿qué más nos falta? Permítanme un momentito.
que es en este caso el mercado hexabursátil. Más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Permítame cerrar esta parte. Esto es en función, perdón, de su estructura. Y con respecto a la clasificación en función de los activos, nos quedaría por ejemplo, podemos hablar de lo que es el mercado primario. En el caso del mercado primario, pues esto es el activo, es cuando el activo es emitido por vez primera y cambia de manos entre el emisor y el comprador, ¿no? Por ejemplo, la oferta pública de venta en el caso de renta variable, la emisión de bonos en el caso de la renta fija, ¿no? Y el otro que tenemos ahí sería el mercado secundario. Con respecto al mercado secundario, pues estos activos se intercambian entre distintos compradores para dotar de liquidez a dichos títulos, ¿no? Y para fijar los, los precios. Y creo que vamos a dejarlo hasta acá, creo que ya se nos acabó el tiempo, sí, hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a seguirlos la próxima clase, no les, si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí. Les envío su actividad para que suban sus apuntes y bueno, estén pendientes en la semana en la parte de publicaciones. Ahorita aparte de que se va a estar calificando todo lo que es el segundo parcial, ahorita esas actividades ya entran dentro del tercer parcial. Les voy a dar fecha para que comiencen a contestar su segundo examen parcial y ya cerremos el segundo parcial. Sale chicos, lo dejamos hasta aquí entonces y les seguimos la próxima clase. Que tengan bonito día y nos vemos creo que mañana. Hasta luego chicos. Buen día, profe.